Hola, bienvenidos a este subpodcast El amor después del estruendo. Soy Laura Cruz Triana, estudiante de psicología del segundo semestre en la Universidad Iberoamericana y hoy hablaremos de la historia de qué le pasó a Javier. Ellos vivían en un municipio y allí había algo conocido como el Cerrito. Tenía una cruz y allí los curas hacían sus misas. Un día le dicen a la mamá de Javier, quien se encontraba en estado de embarazo, las vecinas, que si lo dejaba ir con ellos a la misa. Y la mamá lo deja ir sin ningún inconveniente. Él se lleva su bicicleta, a pesar de que la mamá le había dicho que no se la llevara. Y en ese momento su esposo se encontraba en el parque. Ellos tenían un negocio en el parque del hospital. Cuando de repente llega su esposo diciéndole que debían cerrar el negocio ya que había un grupo armado muy grande que se dirigía hacia dicho municipio. Deciden cerrar porque no tenían claro si eran los militares o los paramilitares y se llenaron de miedo. Al observar que eran los paramilitares quienes estaban ingresando de manera violenta al municipio, ella se preocupa. Pensó en Javier, por lo que decide salir a buscar a su hijo. No obstante, en la búsqueda se encuentra con uno de los paramilitares, quien de manera muy brusca le dice que debe volver a su casa si no quiere que le hagan daño. No obstante, ella dice que no lo hará porque su hijo no está dentro de la casa y ella debe buscarlo. Decide volver a la casa esperando que él llegue sano y salvo. Siendo aproximadamente las 7 de la noche, Javier llega a la casa bastante golpeado y con muchos moretones, por lo que su mamá le pregunta qué pasó y él procede a contarle que estando en el cerrito llegó el grupo armado y los encerró dentro de la capilla donde estaban realizando la misa. Ellos informaron que los niños y las mujeres podían marcharse. En un momento de shock, él pensó, tengo 11 años, sigo siendo un niño, por lo que salió corriendo con sus ojos cerrados porque él tenía la impresión de que en cualquier momento podían dispararle. Durante todo el trayecto hacia su casa, como tenía sus ojos cerrados, se estrelló con puertas y ventanas, con todos los objetos que se le atravesaban en ese momento. No obstante, el grupo armado siguió durante un lapso de tiempo muy prolongado dentro del municipio, donde ellos empezaron a aprender a convivir con toda la violencia, los sonidos y demás que traía el que ellos estuvieran dentro del municipio. Como indicaba al inicio de la historia, la mamá de Javier se encontraba en embarazo y ella enfermó. Tuvo muchos dolores, síntomas de un aborto, por lo que deciden llevarla al centro de salud y al cabo de 8 días ella pierde su bebé. Una pérdida que la marca, ya que pues ella misma lo dice, era una niña que estaba bien formadita y a la cual nombró como Mariana. Fue un golpe muy duro para toda la familia. De hecho, Javier se culpa muchas veces aún por la pérdida de su hermanita Mariana, ya que él en la historia indica que debió haberle hecho caso a su mamá ese día de no haberse llevado la bicicleta. Durante la historia, ellos mencionan que todo el tiempo sentían miedo al ver la violencia, el sonido de las balas al ser propinadas y demás, y sentían rabia por la pérdida que tuvo todo el conflicto armado. De hecho, la mamá en algún punto se cuestiona una pregunta y es, ¿para qué traer hijos a un mundo lleno de violencia? De esta historia podemos dar por hecho que ellos adquirieron dos conductas importantes. La primera es la conducta adquirida o aprendida. Esta no surge de manera natural
en la persona o en los animales, sino que es aprendida a lo largo de la vida. Puede ser incluido por la propia experiencia a partir de la observación del comportamiento de otros. Ellos aprendieron a convivir con lo que en ese momento estaba sucediendo por la violencia armada que se presentaba en el municipio. Otra de las conductas es la conducta agresiva, que esta puede ser de tipo dominante y puede llegar a expresarse por medio de la violencia, muchas veces con el propósito de defenderse de agresiones externas. Y esa la podemos observar inicialmente en la mamá de Javier, quien en determinadas ocasiones tuvo que enfrentarse a los paramilitares porque ella sentía el temor de que se llevaran a su hijo, Javier, que era el mayor en ese momento. Ella habla específicamente de un día donde uno de ellos ingresa al negocio de ellos y le dice que él ya está apto para cargar un fusil. Y ella se enfrenta a él con palabras obscenas, groseras, y le dice que eso no va a suceder, que se puede meter con ella, pero con su hijo no. Entonces, ellos generaron conexiones a los estímulos que en ese momento estaban viviendo por la adaptación y la supervivencia, como lo haría cualquier ser humano. Ellos aprendieron de una u otra fórmula, de una u otra forma, mediante los estímulos y cómo defenderse ante estas conductas que estaban viviendo en ese momento. Espero que les haya gustado este podcast, que hayan entendido la reflexión de esta historia. Por último, podemos concluir que aunque esto afectó todo un núcleo familiar, hay dos personas en específico en esta historia que sufrieron un evento traumático, que sería la mamá de Javier, al ver pues toda la violencia, su hijo cómo llegó, el miedo de sentir que podía perder a su hijo, que se lo podían llevar a la fuerza, podía ser reclutado por los paramilitares, y la pérdida de su bebé, y la de Javier, que claramente tiene un sentimiento de culpa por la pérdida de su hermana y por haber desobedecido a su mamá. Espero verlos en una próxima ocasión.